Este tema vamos a ver. Esta es una historia, vamos a ver una historia que de pronto se nos va a hacer un poquitico larga, pero vamos a ir integrando los elementos que ya hemos venido hablando en los diferentes temas. Este se acopla muy bien con la enseñanza que veníamos tratando acerca de cómo el Señor nos pide que revisemos bien cómo sobreedificamos. Acordémonos que el fundamento es Cristo y a través de nuestra fe vamos edificando pues la obra del Señor en nuestras vidas. Vemos cómo Dios trata de formarnos a través de las circunstancias y veíamos cómo en la esfera natural el Señor nos relaciona o hace relación a cómo en la naturaleza las piedras preciosas se forman mediante la gran presión, mediante la presión y el fuego. Y es interesante porque las características como por ejemplo el carbono, que es un elemento común en la naturaleza, bajo las fuerzas de la presión y el fuego, pues logran convertirse en diamantes. Y los diamantes son piedras que terminan siendo supremamente preciosas, de un alto costo, tanto que podríamos decir que un pedacito de carbono, si se logra constituir a partir de él un diamante tan preciado, pues su valor lo supera enormemente. Y esa es la manera como el Señor trata de graficar que las presiones y el fuego que a veces tenemos que soportar en nuestra vida no es en vano, no es como para que pensemos que no tiene sentido. A veces al tener que pasar por pruebas o situaciones de fuego, de dificultad, sentimos como si Dios no nos quisiera. A veces aparecen sentimientos como de abandono de parte de Dios, o como si no le importáramos a Dios, o como si hubiéramos cometido un pecado, o como si hubiéramos hecho algo malo para merecer. Entonces, normalmente se escucha incluso en medio de los creyentes ese tipo de quejas, ¿no? Como si de por medio de una situación de prueba, de fuego, el asunto fuera como de un desamor o una descalificación por parte de Dios y no se logra comprender que realmente Dios está haciendo todo un trabajo, está realizando todo un trabajo al interior de nosotros a través de las circunstancias y a través de las situaciones difíciles. Entonces, cuando podemos empezar a entender esa obra del Señor, la voy a mencionar rápidamente porque ya lo hemos visto en diferentes temas. Cuando vemos que ya el Señor nos ha liberado de la naturaleza pecadora, cuando vemos que el Señor nos ha liberado de los pecados, cuando vemos que el Señor quitó el castigo, cuando vemos que el Señor recibió la maldición y por lo tanto ya nosotros somos libres de toda maldición, es cuando podemos, si aceptamos esta obra del Señor en nuestra vida, si vamos aceptando que somos salvos por Él, si aceptamos que nuestros pecados han sido lavados, han sido ni siquiera cubiertos, sino quitados completamente, cuando ya el Señor ni siquiera se acuerda de ellos y por lo tanto ya no hay castigo porque el castigo lo recibió Cristo y la maldición se la llevó Cristo. Lo que nos queda es aceptar la bendición, porque hemos sido benditos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, gracias a que el Señor se lleva el pecado, los pecados, se lleva el castigo y quita la maldición. De tal manera que cuando nosotros logramos creer en la obra de Cristo, lo que podemos recibir es ese cielo abierto de bendición en las distintas áreas de nuestra vida. ¿Qué queda entonces? Si ya el asunto no es identificar pecados para castigar, pues queda una gran formación, que es lo que el Señor está tratando de llevarnos a que comprendamos, que Él quiere formar hijos, Él quiere coger estas piedras que
que en muchas ocasiones somos producto bruto, somos producto común, que tenemos a veces muchas escorias, que tenemos todavía muchas cosas que no representan, no reflejan la vida del Señor, y por eso es necesario que haya presión y es necesario que haya fuego para liberarnos de aquello que no somos, para que realmente, por ejemplo, el oro, que como dice la Escritura, que aunque perecedero y es de alta estima, se prueba con fuego, porque el fuego lo que hace es estar a altas temperaturas. El oro resiste las altas temperaturas. Es más, lo que pasa con el oro, cuando entre más fuego tiene, más precioso se vuelve, de mayor valor, más puro está. Tiene una mayor concentración y se aglutina mucho más, entonces se vuelve mucho más fuerte. Y eso habla precisamente de cómo el Señor tiene que liberar lo que no es oro, porque tanto al oro como a la plata, que son elementos que no son naturales de la tierra, sino que vienen del cielo, por los asteroides que llegaron, perdón. Es que han quedado en la tierra, pero se les pega mucho los otros elementos, se les pega cobre, se le pega hierro, se le pegan otros elementos no preciosos, pero que cuando se le mete el fuego, estos se quitan, se desprenden, algunos no soportan el fuego y se deshacen, pero lo que sí permanece es el oro. Entonces esto nos va hablando del carácter, de cómo el Señor va limpiando la naturaleza, y por eso es que nos tiene que a veces atravesar por esas situaciones. Estoy haciendo una introducción, ¿no? A veces nos tiene que pasar por esas situaciones para irnos mostrando la escoria que todavía tenemos. Entonces, por eso cuando a ti se te sale una mala palabra, un maltrato con tu pareja o con tus hijos, una manera inadecuada de reaccionar, es porque todavía hay parte de tu identidad que sigue clavada en tu vieja naturaleza. Parte de tu identidad que todavía crees que eres esa persona de tu vida antes de Cristo. Cuando ya el Señor ha llegado a tu vida, lo que hace es que te renueva en tu naturaleza, te da una nueva identidad en Él y te capacita precisamente para que los frutos de su espíritu empiecen a fluir, empiecen a manifestarse en tu vida. Cuando esa realidad no se da, es decir, cuando los comportamientos de nuestra nueva naturaleza no corresponden, cuando lo que está saliendo de nuestra vida no corresponde a lo que ya el Señor ha hecho en nosotros, es cuando nosotros nos confundimos y pensamos que entonces es que no somos creyentes verdaderos, es que somos hipócritas, es que fallamos, entonces no servimos para esto. Y es la manera como los pensamientos, Satanás quiere enredarte haciéndote creer que todo es en vano y que tú no eres una nueva creación, porque Él va a poner siempre en duda tu identidad. Pero por el contrario, el Señor está buscando es que te des cuenta cómo te estás perdiendo de disfrutar tu naturaleza en el Señor, porque todavía sigues creyendo que eres de mal genio, porque de pronto cuando llegaste a Cristo tenías una identidad donde todo el mundo te decía que eras de mal genio, que eras un tramposo, que eras un mentiroso, que eras un engañador, que eras un falso, que era, bueno, cualquier cosa. Llegas a Cristo, el Señor te renueva, el Señor te da nueva naturaleza, pero a veces se te vuelve y se te sale algo de la anterior vida, de esta vida natural en la carne, y tú piensas que es que eres el mismo. Cuando en el caminar tú empiezas a entender que es que tu entendimiento tiene que ser liberado de toda esa escoria, tiene que ser actualizado, por decirlo en términos hablando de lo tecnológico. Cuando este entendimiento se actualiza con la verdadera naturaleza, entonces va a empezar a fluir pues la naturaleza nueva. Por eso es que cuando el apóstol habla acerca de las piedras, uno de los elementos que hacen que precisamente las piedras preciosas sean preciosas es porque logran
una capacidad de reflejar la luz de la mejor manera. Entonces, esto habla de cómo la Escritura nos dice que por eso nosotros debemos buscar reflejar a nuestro Padre de la mejor manera. ¿Cómo podemos permitir que Dios se refleje? Por eso se dice, o la Escritura nos dice que hemos sido hechos a imagen de Dios y que cuando Adán y Eva caen, se deforma la imagen de Dios en ellos, y por eso cuando llega Cristo, lo que Cristo quiere hacer es reorganizar la imagen nuevamente de Dios en nosotros. Y la idea es que seamos como Cristo para que podamos reflejar al Padre. Con esa introducción vamos a ver entonces un ejemplo interesante que podemos ver en la misma Escritura a través de la vida de José en Génesis 37. Busquen sus Biblias y cuando vamos a Génesis 37 vamos a empezar a leer esta historia que nos habla precisamente de un hombre que experimentó la transformación que Dios tuvo o logró en la vida de José a través de las circunstancias. Dice así, Génesis 37. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia, cuando José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. O sea, José era el típico hermano menor que andaba denunciando las cosas de sus hermanos. Entonces, Jacob, que era el papá, dice que Jacob amaba. Se me fue esta. Se me fue la. Ok. Dice que José amaba Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en la vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José. Una hermosa túnica. Esa túnica era de colores y era hecha de un material especial. Simbolizaba el amor de ese papá que empezaba a darle a ese hijo por haber nacido en la vejez. Era como una preferencia, era un estado de diferenciación. Pero sus hermanos, en el versículo 4, le odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos y no dirigían una sola palabra amable hacia José. O sea que José vivía en medio de una tensión de este amor desmedido del padre por él, donde se hace una diferencia, donde se nota un desequilibrio en ese amor, y obviamente la rivalidad que se despierta pues es evidente. Esto pues normalmente para los que tenemos hijos y de pronto tienen 2 o 3, 4 hijos, bueno, en fin, cuando hay más de 2 hijos, este tipo de actos uno puede terminar cayendo en él, y hay 2 elementos importantes a diferenciar. Una es la preferencia, que es cuando por ese amor desbalanceado tú crees que estás actuando justamente, pero en las acciones nada. O sea, en las acciones en realidad cuando tú le das una chocolatina a uno, pero por debajo de cuerda le das otra chocolatina extra al otro, tú puedes estar pensando que estás haciendo las cosas bien, pero en realidad no. Estás haciendo un desequilibrio y eso se nota. Entonces, eso lo que va a generar es una rivalidad y un resentimiento entre los hermanos. Entonces, este tipo de acciones, de preferencias, son las que hay que evitar.
al igual que las comparaciones. Es que usted por qué no hace esto, es que usted por qué hace como el uno esto, usted por qué no lo hace como el otro, pero sí, ¿no? Todo ese tipo de desbalances entre los hermanos son motivos de rencillas, motivos de discusiones, de grandes enemistades, incluso a veces entre ellos, y trae obviamente en el hogar un desequilibrio, un desbalance bastante fuerte. Siempre va a estar allí la discusión y la pelea. Es algo que siempre va a marcar esas relaciones, dado que hay un odio en el fondo, hay un odio de sentirme excluido o de sentir que no se me quiere como al otro. Entonces, ahí hay como unas pistas que como padres necesitamos tener. Y recuerden que es posible que entre 2 o 3 hijos haya en el corazón de los padres una identificación. A veces hay un hijo con el que tú te la llevas mejor por identidad, por identificación. Eso es distinto a la preferencia. La preferencia es cuando tú a uno le estás dando prelación en cosas, ya sea le das mejores cosas, le das más cosas, bueno, ese desbalance del cual, pues, como este no es el tema, pues no me voy a poner a explicarlo mucho. Simplemente hay que diferenciar. Una cosa es la preferencia que tú puedas tener por un hijo, ese amor desmedido que se va notando en las acciones y que va generando resentimiento y va generando una lucha ahí interna de poder y tensión. Y otra cosa es la identificación que tú puedas tener como padre por un hijo. Ese como que te la llevas mejor, pero no porque lo ames más, sino porque sientes una afinidad. Ahí de todas maneras es importante tener cuidado de no generar, de que esa afinidad no termine en una preferencia. Entonces, eso, pues, un punto extra ahí, pero realmente el tema no va hacia allá. Solo como para explicar un poco esta parte de José. Entonces, versículo 5. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es este? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Entonces, vemos que José además empieza a experimentar la envidia, los celos que tienen estos hermanos en su vida. Entonces José empieza, vemos que José es un poco imprudente, tiene como que a pesar de que ve que el resultado del comportamiento de sus hermanos cuando les comenta las cosas es como en contra, él sin embargo sigue diciéndoles, revelándoles lo que ya Dios le había dicho a él en su corazón, pero no estoy seguro si Dios le hubiera dicho que se lo contara a ellos. Sin embargo, él decide hacerlo y lo que hace es generar más animadversión de sus hermanos hacia él. Poco tiempo después, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar los rebaños del padre. Cuando llevaban ahí un buen tiempo, Jacob, el padre, le dice a José, tus hermanos están en Siquem, apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, dijo José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego volví aquí y tráeme noticias de ellos. Recordemos que igual que como David, el hermano menor o los hermanos menores tienden a ser los de los mandados, ¿no?
vaya aquí, vaya allá, vaya a la tienda, vaya. Y era como ir a averiguar sobre el estado de los mayores. A ver qué está haciendo su hermano. Ah, mire, a ver que por ahí fue a jugar con su amigote, entonces va a mirar a ver qué está haciendo. Viene y me cuenta. Entonces, así que Jacob despide a José y viaja hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llega a Siquem, un hombre de esta zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabes dónde están apacentando los rebaños? Sí, dijo el hombre. He oído que los oí decir vamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tomaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre que un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén, o sea, uno de los hermanos, oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos. ¿Para qué vamos a derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado luego ir por José, rescatarlo y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Voy a ir llevándolo como en simultáneo para que no se nos haga tan largo. Hasta allí, el Señor está mostrándonos cómo era la vida de José y cómo es que estaba viviendo José esta situación. Como ya Dios había hablado al corazón de José y era claro para José que esa es la manera en que Dios le hablaba. Había una relación ya de José y Dios, de Dios con José. Y en este momento ya cuando los hermanos deciden matarlo o deciden hacer algo para deshacerse de él, empieza la obra de Dios sobre la vida de José. Entonces, vamos a ver. Dice que le quitaron su hermosa túnica. Recordemos entonces que en ese momento le quitan la túnica, lo desarraigan de su túnica. Con ese evento el Señor ya empieza a simbolizar, empieza a mostrar cómo empieza a trabajar a través de estas circunstancias. Y justamente son circunstancias que si tú te pones a evaluarlo humanamente, podrías pensar que son situaciones injustas. Entonces la evaluación humana es, uy, qué injusticia, estos hermanos pues sí tienen envidia, pero pues José no tiene la culpa de que su papá haya tenido preferencias con él. José no tiene la culpa de que su papá lo termine queriendo más. José no tiene la culpa que sus hermanos le cojan rabia. Sin embargo, también vemos que hay una imprudencia de José en sus sueños y Dios decide empezar a hacer un trato especial en la vida de José. Se le desarraiga la túnica. ¿Qué es la túnica? Pues la túnica para José humanamente era su reconocimiento, era la manera como el papá le había dado algo especial a él porque le quería por ser un hijo tenido en la vejez. Eso es una característica que le correspondía a José, por lo tanto era un favor merecido, era algo que él se merecía, era lo propio. Y en ese orden de ideas, esto lo diferenciaba de sus demás hermanos porque era el único que se le había hecho una túnica especial. Cuando uno se va a la historia, ese tipo de túnica que le dieron a José era una túnica de un alto bordado. Para poder lograr los diferentes colores también era un tejido, era una manera especial para hacerlo. Era realmente una túnica costosa y única. Entonces, esto habla precisamente de
de cómo esta túnica representa para José esa, esa, esa raícita interna muy sutil que tenemos en el corazón de sentirnos merecedores de un merecimiento que lo que hace es sentir que merezco más que los demás. ¿Sí? Cuando es este tipo de merecimiento humano, del amor humano, por ejemplo, este merecimiento es de un amor muy humano de su padre, y el amor humano te hace sentir que eres preferido por encima de. Entonces, desafortunadamente, va creando en nosotros un deseo o creando en nosotros un sentido de merecimiento profundo. Por ahí hay un bebé que platica y platica, está aportando ideas. Entonces, en el fondo, el creer este merecimiento nos haría ir por la vida creyéndonos mejores que los demás. Entonces, ese tratamiento que Dios empieza a hacer en la vida de José, justamente es empezar a liberar a José de esta raíz, que finalmente sería de amargura, porque si no se frena esto, la persona termina siendo engreída, la persona termina creyéndose merecedora de cosas, exigente, porque el que se cree que se merece, entonces empieza a volverse exigente. Es una persona que termina no siendo agradecida, sino que exige y exige y exige, y cuando no se le da lo que exige, entonces se siente con todo el derecho de irse en lance en ristre contra el que no le da las cosas. Entonces es, por decir algo, si es un hijo que no se le logra parar esto, entonces es un hijo que cuando no se le da el capricho que quiere o no se le da lo que desea, entonces empieza a irse en contra del padre o de la madre, dependiendo obviamente de quién sea en ese momento su autoridad. Y lo que va a hacer es descalificar, usted porque es mala madre, o usted porque es mal padre, o usted porque iba a empezar con la culpa, con las acusaciones, con todo ese tipo de mecanismos humanos para hacer sentir mal. Porque acordémonos que los elementos de la carne son el miedo, la presión, la culpa, el sentimiento de manipulación a través de la culpa, todo eso. Todo lo que venga de la culpa uno ya sabe que por ahí no es. Eso hay que pararlo ahí, porque no me debo mover por culpa. Entonces, Dios lo que empieza a hacer allí con esa situación, que humanamente es injusta, pero que cuando ya empezamos a tener la lectura espiritual, empezamos a entender que ese desarraigo de la túnica era la forma en que Dios estaba permitiendo circunstancias, y por eso es que podemos entender Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas nos ayudan para el bien. Todas las cosas nos ayudan para bien a quienes hemos sido amados por Dios y que ahora amamos a Dios. Entonces, sabemos que el propósito de Dios es llevarme a esa imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo no es esta que está en la vida de José, donde José en este momento necesita ser desarraigado de este creerse merecedor de las cosas por algo propio, en este caso, por haber sido un hijo concebido en la vejez. Entonces, todo esto que el papá empezó a desarrollar en él, todo esto que el papá empezó a colocar en él, pues es lo que Dios necesita liberar, porque necesita poder usar la vida de José para bienes mayores, para propósitos más altos. Pero por eso requiere el Señor utilizar paradójica y contradictoriamente las injusticias de los hombres. Ahí es donde a veces nos enredamos. Entonces, una piedra preciosa necesita entender, o nosotros en esta transformación de ser piedras preciosas, necesitamos entender que a veces las injusticias de los hombres son el instrumento de Dios
para poder sacar la injusticia nuestra. O mejor dicho, a veces la injusticia de los hombres, Dios tiene que permitirla para poder, Él, en su justicia, liberarnos de cosas que nos están atando. ¿Sí? Entonces, este tratamiento es de los primeros que Dios tiene que hacer para poder liberarnos de ese merecimiento que empezamos a creer que es por nosotros mismos, para poder tener los brazos dispuestos a recibir la abundancia de su gracia no merecida. ¿Sí? ¿Sí la captan? Este tratamiento que Dios tiene que hacer en la vida de José en relación a sacar esta raíz de merecimiento personal es la que Dios necesita liberar, porque nada de lo humano puede alcanzar la naturaleza divina. Entonces, nada de la naturaleza caída puede alcanzar la naturaleza de Dios. Entonces, que sigamos creyendo en nuestra propia naturaleza invalida e incapacita al creyente para poder recibir de la gracia de Dios. Entonces, por eso necesita Dios erradicar. Dios necesita meter la mano para desarraigar la túnica. Esa túnica que es esa autocalificación nuestra, ese yo me lo merezco, es que como yo trabajé tanto, es que como yo he sido tan diligente, es que como yo he sido tan responsable, es que como yo soy tan bonito, es que como yo soy tan fuerte, es que como yo soy tan ágil, es que como yo soy, es que como yo soy, todo esto hace parte de la túnica. Pero recordemos que eso no significa, porque entonces la gente a veces entra en confusión. Pero ¿cómo así? Entonces uno no puede reconocer lo que Dios le ha dado. No, es distinto. Cuando yo puedo reconocer que Dios me ha dado una habilidad. Cuando yo reconozco que Dios me da mis habilidades, como en el caso de David. David cuando llegó allá, por eso, recuerdan que la expresión que él le da a Saúl no es, no, es que yo con esta habilidad de pastor tan berraca que he tenido y he desarrollado en medio del oso y el león, y como yo he sido tan tenaz y como yo me... No. Él sí dijo, así como Dios me ha librado de las garras del león y del oso, así mismo me entregará a este incircunciso. Su fe no estaba puesta en sus habilidades, aunque había desarrollado habilidades, obviamente, pero su fe no estaba puesta allí. Él sabía que de la manera como él lograba ir detrás del oso o el león o enfrentar estas fieras, que era algo que él había hecho, pero sabía que por encima de cualquier habilidad era Dios quien lo había llevado a la victoria. Porque no todo el que tiene las habilidades lo logra. Pero David logró reconocer que era Dios quien le daba la victoria. Ese es el punto cuando el Señor ya puede usarte, cuando el Señor ya puede traer la bendición a tu vida libremente, cuando ya Dios puede exaltarte, por decirlo de alguna manera, cuando ya en tu corazón tú puedes darle la gloria a Dios, cuando ya en tu corazón tú sabes que eso es del Señor, cuando ya tú de verdad te asientas y puedes decir, sé que esta obra la hizo Dios. Ahí, en ese momento, tu corazón está calibrado para poder empezar a ver la gloria de Dios, la mano de Dios manifestándose. Cuando ya tú has podido identificar que no es por tu habilidad, que no es por tu importancia, que no es por tu, que eso es un ego grandote, ¿no? Entonces, todo esto está simbolizado en esa túnica. Entonces, el primer trato del Señor. Y por eso es importante que tú te des cuenta cuántas injusticias, en vez de llevarte a ser libre, tú las has evaluado, has dejado que Satanás te engañe para evaluarlas de una manera que te hacen el daño. Entonces te has resentido más, y claro, es que como a mí no me trataron justamente, y cómo fue posible, y cómo es que... Entonces, esto lo que hace es que la persona se resienta más, hace que en su vida la persona se sienta indigna,
hace que la persona antes, por el contrario, no, pero qué abuso tan horrible, ¿cómo fue posible que Dios permitiera que esto me pasara a mí? Pero entonces que eso significa que yo no valgo nada, mira me trataron de mal, qué falta de dignidad, me trataron indignamente, yo me sentí una porquería y desde entonces no me he podido recuperar porque me siento un vagabundo, porque me siento humillado, porque me siento, o sea, situaciones de humillación, situaciones injustas, sí, pero hay que revisar qué es lo que Dios está liberando de tu vida. Cuando logramos comprender este trato del Señor, cuando logramos comprender de qué se trata, entonces podemos identificar que esa presión o ese fuego no era algo que Dios estuviera en contra de. No es que Dios estuviera en contra de tu vida, por el contrario, estaba en contra de la escoria que te hace daño en tu vida, que es distinto, y por eso te mete por fuego, y por eso te mete en presión, porque quiere liberar y quiere sacar lo mejor de ti y liberar de tu vida lo que no sirve y lo que no tiene valor espiritual, que es finalmente lo que no te deja ser feliz, o lo que no nos deja ser feliz. Entonces, mira que alrededor de estas circunstancias tú por eso puedes decir, ay, no, pero yo porque tuve un papá así, yo porque tuve una mamá así, yo porque tuve unos hermanos así, yo porque, o sea, tú puedes echarle la culpa a las circunstancias, pero esa es justamente la posición de la que Dios te quiere liberar, de sentirte víctima. Tú no eres víctima de situaciones y circunstancias. Cuando tú logras identificar y comprender cómo Dios está trabajando a través de esas circunstancias para liberarte, ya no eres víctima. Y por el contrario, lo que te vuelve es un vencedor sobre las circunstancias. Entonces, en ese tratamiento, Dios empieza a sanar, cuando tú logras comprender de qué se trata, haces que lo común, que lo que no vale, se vuelva valioso. Hace que lo que en tu vida pudiera ser algo común y en el mundo pudiera ser algo común, cuando tú aprovechas la presión y aprovechas el fuego para bien, entendiendo cuál es el propósito de Dios en tu vida, entonces, todo esto redunda en un alto precio para ti. Redunda en una transformación que hace que lo común se vuelva precioso. Que tu vida, entonces, a través de esas heridas, sean mucho más valiosas. Que esas heridas, entonces, que se presentan allí, realmente son un fruto de de una alta calidad, de buenas características. Hace que salga oro, que salga plata, que salgan piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, diamantes. O sea, cuando tú aprovechas esa situación, es donde el fruto del Espíritu Santo entonces empieza a aparecer y tu vida, nuestra vida, empieza a ser renovada, empieza a ser transformada y lo que antes te traía amargura y resentimiento, ahora te genera gozo y alegría y paz. ¿Sí ves? Pero si te dejas oprimir por el diablo y te dejas enredar el cuento de que Dios no te quiere, que es que Dios no sé qué, que es que ahí ya empezaste a dejarte enredar y terminas en opresión, depresión, tristezas, amarguras, resentimientos, dolores. Ya no alcanzas la gracia de Dios. Porque dejas que una raíz de amargura te baje de la gracia. No puedes ver la gracia. Lo único que ves son situaciones adversas que están en contra de tu vida y que tú eres una víctima y un pobre miserable del cual Dios ni siquiera tiene cuidado. Pero por el contrario, pues veamos cómo avanza esta situación de José. En el 24 dice, después lo agarraron y lo tiraron a la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía y no tenía agua adentro. Lo tratan de matar, pero bueno. Versículo 25. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá.
dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a los mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano y es de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, eran mercaderes de Madián. Los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes se lo llevaron a Egipto. Ahí vemos cómo su propio pueblo, por decirlo así, su propia sangre, lo vende. O sea que él tiene que vivir ahora la traición. Otra situación injusta. Otra situación de herida. Otra situación de decepción. Entonces, ahí vemos cómo empieza, cómo este trato de José empieza a correr. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna, porque es que Rubén tenía pensado aprovechar que se despidieran los hermanos, sacar a José y llevarlo donde el padre. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó donde estaban los hermanos y dijo, lamentándose: ¡ay, el muchacho ha desaparecido! ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato y dijo: sí, es la de mi hijo, es la túnica de mi hijo. Seguro que en algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su vestidura, se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho, mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo. O sea, en pocas palabras, voy a morir primero, voy a morir y voy a ir llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes medianitas llegaron a Egipto y allí vendieron a José a Potifar. Lo venden y lo revenden. O sea, ahí José es tratado como una cosa, como un artículo, pierde toda dignidad humanamente hablando, es tratado como un esclavo y es vendido como un animal. Algunas versiones dicen que históricamente cuando alguien era comprado como un esclavo, los llevaban desnudos, como los animales, y luego cuando los iban a vender, el que los compraba pues tenía que revisarlos, entonces los miraban como cuando revisan una vaca, ¿no? La mira por debajo, le levanta la cola, le ve las partes íntimas. Parece ser que, según eso en la historia, como que ahí también José fue llevado así como un animalito y vendido. O sea que traicionado por sus hermanos y revendido. Son situaciones de que si tú te pones a mirarlo humanamente, entonces dices igual, otra humillación, no, qué cosa tan horrible. Y son circunstancias, son situaciones, son presiones, son situaciones de fuego que está viviendo José. Capítulo 39. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Pero mira lo interesante del verso número 2. Una vez que José es desarraigado del padre, de su familia, una vez que es separado abruptamente, de una manera bastante inesperada para él, es cuando ya Dios se le hace más presente a José. Cuando ya está, cuando ya no hay la cobertura del Padre, de su Padre en la tierra, es cuando empieza la Escritura a manifestar ahora la presencia de Dios. Y eso es muy importante porque también nos habla acerca de nuestra posición como padres. Una cosa es
que nuestra responsabilidad delante de Dios son nuestros hijos, pero otra cosa es lo que nosotros quisiéramos que nuestros hijos lograran. Nosotros, cuando tenemos nuestras manos encima de ellos, casi que respirándoles en la nuca, a ver qué está haciendo, pero usted sí está estudiando, pero mira, y empieza usted, en vez de evaluar resultados, bueno, hijo, ¿cómo vas con esto? Esta es tu responsabilidad, y en vez de soltarles responsabilidad y verificar resultados y verificar procesos, sino que tú como padre estás encima tratando de, y sea inteligente, y sea responsable, y haga, y no sea, y si sea, y sea, y no sea, como que usted quisiera moldear a su hijo, ahí es donde la mano de Dios no la mete. Dios no mete la mano. Entonces, cuando Dios no mete la mano, pues obviamente tu transformación, la deformación que empiezas a hacer con tus hijos en tus propias manos es tremenda. En este caso ya el padre de José no tenía alcance sobre José y ahora el Señor estaba con él. Bueno, siempre estuvo con él, pero ahora ya se empieza a manifestar que ahora Dios es presente. Ahora, a ver que ya no está bajo la tutela de tu papá, ahora yo voy a meter la mano contigo, ahora voy a meterme plenamente y ahora voy a estar contigo plenamente. Y en el versículo 2 dice así, el Señor estaba con José. ¿Cómo así? El Señor estaba con José cuando los hermanos lo odiaron, cuando los hermanos le quitaron la túnica, cuando los hermanos lo vendieron, cuando fue revendido. Y la Escritura dice, y el Señor estaba con José. Esto es de las cosas más interesantes que tú y yo necesitamos comprender hoy. Mira que la Escritura nos dice, y como José estaba desobediente, entonces vino los hermanos y lo tiraron a la cisterna. Como se estaba comportando tan mal, entonces vino y Dios le estaba cobrando y le estaba castigando porque se había portado infielmente, porque tenía un mal pensamiento. Nada de eso. Lo que estaba ocurriendo era algo totalmente diferente. Entonces tú en cambio sí empiezas, ay no, es que, mire, este encierro, no, esto es un castigo de Dios. Este COVID-19 es un castigo de Dios sobre nosotros. No, esto no es un castigo, esto es una situación de presión y de prueba. Y el Señor está puliendo y sacando lo mejor de cada quien. Claro, algunos se resentirán y no entenderán y en vez de mejorar, se terminan echando a perder y otros empezarán a comprender el amor y la mano de Dios en esto y en vez de resentirse empezarán a sacar frutos, empezarán a sacar piedras preciosas, empezarán a sacar un producto importante, mucho más valioso. Eso es otra cosa, porque ahí ya también depende de cómo nosotros nos acercamos a comprender el proceso en el que estamos con Dios. Entonces, como cuando hablamos de la tentación, acuerden que siempre que aparece una situación difícil, Satanás aprovecha para tentar y Dios para probar. ¿Con qué me quedo yo? ¿Con la tentación o con la prueba? Entonces, ya la manera como nosotros resolvamos, soportamos la prueba y aprobamos, o nos caemos en tentación y nos perdemos. Eso ya, vamos a pérdida, eso ya es otra cosa. Pero es mi decisión de cómo empezar a afrontar y a comprender estos elementos en tu vida. Esto probablemente algunas personas ya pueden empezar a mirar hacia atrás en su vida y empiezan a ver que ha habido situaciones de humillación, de injusticia, y empiezan a cuadrar y empiezan a decir, ay, caramba, yo como que no aproveché ese momento, pero entonces es hora de que lo empieces a aprovechar, porque si en su momento no lo aprovechaste, lo seguro es que allí hay un resentimiento, de seguro allí hay un dolor, de seguro allí hay una herida que todavía no ha sido sanada y que todavía estás resentido con Dios y que tal vez miras a Dios mal y tal vez estás peleando situaciones o con un corazón lleno de ansiedad, de miedo, de desconfianzas, de ver cosas donde no las hay. Bueno, ataduras.
en la medida en que vas acercándote a la verdad del Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En la medida en que tú te vas acercando a la verdad, te hará libre. Entonces mira qué estás creyendo. Revisa cómo está tu fe, en qué estás poniendo tu fe. Porque si lo que estás creyendo no te está trayendo libertad, eso no es del Señor. Si lo que estás creyendo no te está trayendo la libertad emocional, entonces estás creyendo mal. Entonces, revisemos allí cómo está nuestro estado de fe en esto, porque esta es la batalla de la fe. Entonces dice que el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y es chévere porque Dios le da a José muestras de que él está con él incluso. ¿Cómo? Porque en su momento lo que hacía era que le mostraba cómo él lograba tener éxito mientras servía en esa casa del egipcio. ¿Y todo por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces mira que hay situaciones que pueden parecer que son para mal, pero incluso Dios está diciéndote, momentico, yo estoy contigo. Y el hecho de que el Señor esté contigo hace que tú seas de bendición. Lo que pasa es que hay un proceso que Él está formando. Y cuando dice que todo lo que Él hacía le salía bien es porque el Señor era la manera de respaldar a José y decirle, hey, estoy contigo, pero te estoy tratando. Y es lo que a veces no entendemos, que el Señor nos está tratando y está permitiendo una situación a veces de injusticia, pero que Él está con nosotros, que Él está con nosotros o a favor nuestro. Potifar lo notó, ¿cómo diría que hasta Potifar lo notó? Y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Hay algo que a veces los demás notan sobre ti, a pesar de estar viviendo una situación difícil. Y sabe que el Señor está contigo, pero estás viviendo una situación difícil. Bueno, es normal. Y notó que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso es algo que se nota. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Empezamos a notar que si José es bendecido, a donde quiera que vaya, lleva la bendición. E incluso a causa de ti, los demás que están a tu alrededor son bendecidos. Si vas a tu trabajo, ese trabajo va a ser bendecido a causa de ti, porque el Señor está contigo. Esa es una de las promesas, por ejemplo, que a veces es necesario que el Señor nos pase por pruebas para llevarnos a que nos fundamentemos en esa fe, en esa, ¿cómo se llama? Promesa. En la promesa de que Él estará con nosotros siempre. ¿Sí? De cuando tú estás convencido de que ya Dios, como te libró del pecado, de los pecados, del castigo, del juicio, y que lo que te ha dado es bendición y que eres bendita, empiezas a comprender que tú eres bendito donde quiera que vayas y que, aunque hay situaciones o circunstancias difíciles, tú eres bendecido y Dios está contigo, porque ya el Señor no está en contra de ti. Tú empiezas a comprender entonces que las circunstancias difíciles que estás viviendo ahora sí tienen que ver es con la fe, con en qué estás creyendo en esa obra de Dios sobre tu vida. Porque Él suplirá todo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús a favor nuestro. Entonces, dice que eso le agradó a Potifar. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, las cosechas y los animales prosperaron. Todas esas cosas prosperaron, hubo abundancia. Entonces, una característica de esa bendición tiene que ver con cómo todas las cosas empiezan a marchar bien. Ve, mira, el Señor empezó a organizar el matrimonio. Entonces ya no es porque es que yo soy el mejor esposo, el Señor empezó a organizar. Ve,
la relación de mis hijos, ve mis hijos entre ellos, ve el trabajo y todo empieza a ver en la medida en que yo reconozco la obra de Dios, en la medida en que yo descanso en la obra de Dios, en la medida en que yo voy descansando en Él. Aquí ya se empieza a notar cómo esa desarraigada de la túnica empieza a surtir efecto. Empieza a surtir efecto. Donde está José, hay bendición de Dios. Donde estás tú, donde quiera que vayas, vas con la bendición de Dios. Entonces, cuando vamos a Juan 14:16, por ejemplo, dice el mismo Jesús, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Y bueno, sabemos que el consolador en la Escritura es el Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios 6:19-20, que dice así, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está hablando del cuerpo del creyente. Se quedó un micrófono abierto. 1 Corintios 6:19-20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo, está hablando del cuerpo del creyente, del que ya recibió el Señor, es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, que han recibido de parte de Dios? ¿Sí lo ven? Por eso les hemos dicho que ya no somos los mismos, tenemos una nueva naturaleza porque el Espíritu de Dios está en nosotros. De tal manera que incluso el cuerpo viene a constituirse templo del Espíritu Santo. Y dice, ustedes no son sus propios dueños, ya fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, este pasaje nos está hablando cómo el Consolador ya habita, está en nosotros. Y cuando dice que es para siempre, la palabra que se utiliza ahí en griego es por siempre, es eternamente. O sea que ya no hay manera de que el Espíritu Santo se salga de nuestra vida. Y a esto se refiere la importancia que tú como creyente empiezas a comprender, independiente de la situación que estás viviendo, el Espíritu Santo está contigo. Es decir, Dios está contigo. El problema es si tú no crees que Dios está contigo. O si crees que el Señor está contigo, pero que el Señor no le importas tú. O que el Espíritu está contigo, pero que como que Dios de ti, nada de nada. Entonces lo que haces es que caes de recibir la gracia, te desconectas de recibir el favor de Dios. No porque Dios no quiera, Dios te lo está enviando. Pero si tú mismo te descuelgas, si tú mismo renuncias a recibir de su gracia, Dios no te va a obligar. Entonces, como decíamos la otra vez, puedes llevar al burro al abrevadero, pero no puedes obligarlo a tomar agua. Está el agua, está el abrevadero, están las cosas, pero si tú no comes, entonces ahí es cuando es necesario que tú empieces a comprender en dónde está puesta tu fe. ¿Crees que el Señor está contigo? Sí, a pesar de que te has equivocado, a pesar de que a veces te salen malas palabras, a pesar de que todo tu comportamiento no se ajusta a tu naturaleza. Cuando tú empiezas a comprender que Dios te ama y que no es que esté contento con esos comportamientos, pero no por Él, porque ya ese pecado fue pagado, sino por ver que tú no puedes disfrutar. No puedes disfrutar el amor porque andas de mal genio. No puedes disfrutar la alegría porque andas deprimido. No puedes disfrutar las cosas porque hay todavía un entendimiento que no ha sido renovado. Verso 6. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y fornido. Era un mambiga y pinta. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales.
ven, acuéstate conmigo, le ordenaba a ella. Pero José se negaba. Mire, le contestó, las cosas como son. Le dice, vea, mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Imagínate cómo la vida de José, o cómo José incluso en su vida, lograba ver la gracia de Dios en él, que su manera de responder frente a situaciones incluso de orden sexual fue de mucha integridad, producto de esto que Dios hacía con él, de esto que Dios le mostraba a él. Y es interesante porque miren qué pasa con el resultado de este buen comportamiento, que uno podría decir, uy, pues, mejor dicho, pasó la tentación, este hombre, mejor dicho, hay que premiarlo, ¿verdad? Y mira lo que ocurría, verso 10, día tras día, o sea, esto era como una gotera continua, ¿no? Todos los días usted iba a ir a trabajar y encuentra que todo el tiempo una mujer ahí detrás suyo, de una manera, de otra manera, tirándole, ahí yo no sé si eran perros, porque en ese tiempo no sé si eran perros los que tiraban, pero José todos los días aguantando y soportando esta situación. Y como dicen por allí, ¿no? Realmente esta mujer, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, esta mujer no era una mueca, pues, gorda, así, desproporcionada o deforme, que estuviera asediando a José. Era una mujer, ¿cómo dices, amor? Zuleika. Zuleika. Ah, bueno, la historia dice que se llamaba Zuleika, que era una mujer también muy bonita, que incluso, hablando un poquito de esa historia, esto ya es a nivel histórico, no lo dice la escritura, dicen que las mujeres cuando veían a José, decían uy, que parecía un ángel, que era tan hermoso que parecía un ángel. Entonces, pues el hombre cuando pasaba por ahí se notaba. Entonces, día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba como pudiera. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Una mujer insistente de armas tomar, no acepta un no como respuesta, seguro una colérica. No sé si Potifar como que era eunuco o no, mentiras. No, la historia sí dice que Potifar significa, ¿cómo es? Separado para Ra, que es uno de los dioses egipcios. Es como un nombramiento oficial de alto rango y en alguna de los significados también es eunuco. Pero sería raro que fuera eunuco y que tuviera esposa. Entonces, pues no, pero pues lo dije fue porque uno de los significados de Potifar también es eunuco, pero no lo quiero aplicar aquí como que lo fuera, porque no sería contradictorio eunuco y casado. Pero bueno, el caso es que ella no estaba interesada tanto en Potifar como en José. Y José se zafó de un tirón. Dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos enseguida. Todos los hombres llegaron corriendo. Miren, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Bueno, seguramente así se sintió ella, ¿no? Como que en ridícula. Él entró en mi cuarto para violarme y yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó sus mantos en mis manos. Ya por ahí dicen que una mujer rechazada, imagínense. Vean
lo que terminó. Ella se queda con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Es una difamación, obviamente, es otro acto injusto. Y miren lo que ocurre cuando se supone que José lo que hizo fue ser leal, ser correcto, ser íntegro, respetar. Bueno, tuvo una cantidad de actos virtuosos de soportar ese acoso sexual de la época. Y sin embargo, pues Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió a la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. ¿Listo? ¿Cómo ven eso? Encerrado, humanamente injusto. Ya que también ahí a José le tocó una cuarentena larga también. Quedó encerrado. Mandaron para la cárcel en cuidado preventivo. Quedó José preso. Quedó preso en un sitio diferente, no era para todos los presos, sino para los presos de los altos funcionarios del rey. Y bueno, alguien podría decir, vea a Dios cómo le paga a este hombre tan bueno, que se portó tan bien y que fue tan obediente y tan leal, y vea eso. Pero ahí es donde nuevamente voy. Ya en este punto estamos hablando de un elemento que va más allá. Aquí no es una cuestión de, vea, si es que se portó mal, no. Aquí no estamos viendo un comportamiento X o Y, estamos viendo una obra del Señor sobre la vida de José. Y cualquier despistado, pues puede enredarse allí al desconocer cómo está actuando el Señor. Y esto que estoy diciendo no me lo invento yo. Si usted va al versículo siguiente, pero el Señor estaba con José. Así inicia el versículo. Pero el Señor estaba, o sea, lo encerraron, lo metieron a la cárcel, fue tratado injustamente, pero el Señor estaba con José. Dios estaba allí. Ay, ¿y cómo así que Dios permitió semejante cosa? ¿Cómo Dios permite semejante? Sí. Bueno, porque a veces no estamos viendo que estas circunstancias son pretextos de Dios para formarnos. Presión y fuego. Pues a veces estás bajo mucha presión porque se está haciendo una transformación de tu naturaleza. La presión hace que los elementos, por ejemplo, del carbono, al ser sometido bajo 53 toneladas, empieza a cambiar su estructura original. Eso desacomoda y rompe, fracciona, destruye la composición original, pero le permite construirse en algo nuevo, y el fuego hace que esto se pueda amalgamar de tal manera que termina siendo una piedra translúcida, hermosa, diamante, incluso más fuerte que cualquier otro metal en la tierra, como lo es el diamante. Y cuando soportas la tentación o soportas la prueba y comprendes, te mantienes firme en la obra del Señor, en la mano del Señor, entonces logras ver el fruto que el Señor saca de tu vida. Por eso es una prueba de fe, por eso es una batalla de la fe, de mantenernos centrados en que el Señor está con nosotros. ¿Puedo creer en que Dios está conmigo? Ay, pero es que nos tocó encerrados. Puedes creer que el Señor está contigo. Ay, pero mire que eso genera mucha presión aquí. No habíamos peleado tanto en la vida como en esta vez con mi esposo. ¿No será que el Señor está presionando y está llevándote a que cambies tu estructura natural, porque quiere transformar y llevarte a esta naturaleza para que te des cuenta que Él ha hecho y está haciendo todo lo necesario para constituir esa naturaleza en ti? Y ese fuego que está liberándote de tantas concepciones de que tú no podías ser feliz sin salir y sin la diversión del bar o de qué sé yo. Y el Señor llevándote a sacar toda esa escoria.
Cuando el Señor, tú pensabas que eras una persona súper llevadera y cuando estás en esta cuarentena empieza el Señor a mostrarte la escoria que hay en ti, en tu egoísmo, en presionar, en querer hacer las cosas como tú quieres. Porque cuando estás bajo el mismo techo 24/7, y entonces la forma de barrer tuya no es la misma forma de barrer del otro, la forma de secar o de lavar la loza no es la misma del otro, la forma de organizar los platos no es la misma del otro, la forma en que tú haces una cosa y la del otro. Ahí el Señor empieza a mostrarte la escoria, qué es lo que te hace infeliz, no las bobadas de las que nos pegamos para andar peleando. Y entonces, en ese sentido es una bendición muy grande, es una gran bendición. Pero si nos quedamos con la visión humana, ¡ay, qué tragedia! El matrimonio me va a dañar porque es que este COVID sinvergüenza vino a nuestra vida y nos quiere separar. No, no, no. Esto es una absurdeza. Eso es una total... o sea, no. No, no. No cuadra. En el orden de Dios, todo lo contrario. Lo que está haciendo es precisamente pulir lo que probablemente... estando tan distraídos en tantas cosas, no le estábamos poniendo atención a lo importante, no le estábamos poniendo atención a lo que realmente es. Entonces, he escuchado testimonios de cómo incluso esta situación ha permitido que hayan ajustes a nivel de acuerdos económicos, de acuerdos de unidad, de unidad en la familia, de temperamentos, de ajustes. Bueno, ha habido muchos testimonios alrededor de cómo se han podido aprovechar estas situaciones de presión y de fuego, en donde Dios empieza a quitar esa escoria, empieza a quitar todo esto que no sirve y empieza a traer una nueva naturaleza. Empieza a aflorar una nueva armonía que no depende de mi inteligencia y de mi y es que yo soy tan llevadero, es que yo soy como tan amable, y es que, ¿cuál amable? Cuando está usted con su esposa se da cuenta qué tipo de amabilidad, hasta dónde le llega la amabilidad, hasta dónde llega tu amabilidad, hasta dónde llega tu templanza, hasta dónde llega tu paciencia, hasta dónde llega tu misericordia, y empieza el Señor a mostrarte todos esos limitantes de la carne humana, porque acuérdate que el amor humano es limitado, el amor que ofrecemos como humano es limitado, y es el momento y la oportunidad cuando empezamos a comprender que Dios nos ama de manera incondicional. Empezamos nosotros a amar también a nuestra esposa más incondicionalmente. No digo que plenamente incondicional, pero empieza a subir el amor, a comprender el amor inmerecido y empieza uno a dar amor, a perdonar inmerecidamente también. Y entonces la vida se te libera. Empiezas a experimentar que puedes estar feliz. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué no? Que puedes disfrutar, que puedes reírte, que entonces tu pareja ya es pareja, ¿no? No es la dispareja. Aquí en dispareja bien. No, no, no. Ya el Señor va haciendo que estemos más emparejados, que es lo que el Señor está esperando, que haya unidad. Entonces, pero el Señor estaba con José en la cárcel. Imagínense, el Señor se metió en la cárcel con José. Hasta se encarceló el mismo Señor por acompañar a José. Pues el Señor está ahí contigo. Está en esa jaula que sientes que es tu casa y con la fiera. Pero el Señor está contigo. Y con la fiera también. Bueno, y miren lo interesante de este verso. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. ¿Sí ven? Nuevamente la característica de poder experimentar el amor de Dios aún en medio de una situación tan difícil como esta, y el Señor dice que le mostró su amor. La Escritura dice que le mostró su fiel amor. Y la manera como Dios le estaba hablando a José era muy particular. Mire, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Entonces ahora, otra vez volvió con el cuento del preferido, pero ya en esta ocasión, José empezó a comprender
el amor inmerecido de Dios. Empezó a comprender que eso que había entendido con el papá, lo había entendido mal, que no era por merecimiento propio, que era por, ahora empezó a entender, o ahora empieza a experimentar ese fiel amor del Señor, porque ahora ya tiene un corazón que está preparado para comprender que lo que recibe de Dios es su favor no merecido. Porque este hombre encargado, pues no conocía a José, no tenía por qué caerle bien. Y ahí es donde uno entiende cuando le dicen a uno, ay, no, yo le caí en gracia a tal persona. En gracia, o sea, de un favor no merecido, sin merecimiento, simplemente caí de gracia. Y aquí empieza José a entender que pues este encargado de la cárcel no era el papá. ¿Por qué razón, por qué gracia tenía que caerle bien? Entonces, ya el corazón de José en este punto empieza a comprender el favor del Señor, la gracia del Señor y experimenta ahora el amor de Dios. Cuando estábamos en los pasajes que hablábamos del Padre, en ningún momento se dice, y José se sentía amado por Dios. Y aquí vio José que con esta túnica que le dio su padre, se sintió amado, fiel amado por el Señor. Y el Señor estaba con José. No, ahí no se experimenta eso. Se experimenta a raíz y gracias a que cuando Dios metió la mano a través de esas otras injusticias, le empezó a abrir un corazón nuevo a José. Una nueva experiencia donde lo libera del merecimiento humano. ¿Sí? 22. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. Mejor dicho, lo ascendieron. José en lo más bajo y es ascendido. El encargado no tenía de qué preocuparse. Otra vez otro que andaba ya relajado en su cargo porque José se encargaba de todo. Porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Vuelve y juega. Y el Señor estaba con él. En este pasaje, el Señor se encarga de empezar a mostrarle, o mejor dicho, empieza a evidenciarse ya en la vida de José el reconocimiento de Dios, que Dios estaba con él. Cuando nosotros empezamos a tener conciencia que Dios está con nosotros, nuestra vida tiene que cambiar. Cuando tú empieces a tener conciencia de cómo Dios está contigo, cómo Dios está a favor tuyo, tu vida cambia. En medio de la familia que estás, con ese papá que tuviste, con esa mamá que tuviste, con esta historia que viviste, con esas situaciones aún injustas que sentiste, mira, Dios está contigo y Dios está a tu favor. Y entonces, versículo 40. Otro detalle. Es tan claro que por eso mira que en el versículo pasado que no tenía de qué preocuparse, miren cómo todo salía bien. Y la escritura no dice, y se veía la bendición por esa diligencia con la que José actuaba. Y es que José era tan ordenado y tan sistemático que la bendición del Señor. Esto para hablar precisamente, no es que uno no va a ser diligente y ordenado. Espero que siempre entiendan esa diferencia. Yo no lo recalco porque no haya que hacer, sino porque la fe y la bendición de las cosas no están puestas es en lo que nosotros podamos hacer ordenada o no ordenadamente, sino en que el Señor está con nosotros, en que la bendición de Dios llega a nosotros. ¿Ok? Entonces, esto es para que podamos entender que por eso en tu trabajo tú puedes
seguir trabajando diligente, organizada, todo perfecto, pero relajado y tranquilo esperando que los resultados son del Señor. Es que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. Por eso es que José hacía lo que tenía que hacer y los resultados se le daban de una manera sobreabundante. Esto es lo que se demuestra que es la mano de Dios. Cuando tú ya no estás sudando y obtienes más que cuando has sudado y has quedado como si hubieras acabado de jugar fútbol 3 horas y el resultado es pírrico. ¿Vale? Entonces, eso viene siendo algo así como que una persona que está haciendo ventas salga todo el día, haga 40 llamadas en el día, termine agotado, hasta con la garganta seca y al final del día tiene una venta. Y otro que simplemente se levanta, hace lo que tiene que hacer, saca tiempo para su familia, saca tiempo para sus hijos, para sus cosas, hace 2, 3, 4, 5 llamadas y en esas 2, 3, 4, 5 llamadas le salen 3 negocios. Ahí se ve la bendición de Dios en relación del uno y del otro. Entonces no es tanto de las fuerzas y de todo lo que uno pueda desgastarse, sino en mi confianza en Él. Eso es un ejemplo, pues ahí como rápido. Versículo 40. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con estos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José para que se ocupara de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. Eso habla de que José era un hombre bastante perceptivo. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos qué significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Aquí es interesante porque José lo que les está diciendo a ellos, no, esto de los sueños, esto es especialización de Dios, papito. José, con esta tranquilidad y con esa certeza, vemos que es un hombre que ya puede reconocer, puede ver que Dios es el de los sueños, que la interpretación que él tiene es producto de Dios, que no es una cosa de que él sea tan inteligente y que, ¿cómo interpreto? Jesús, mejor dicho, es que yo soy el intérprete. No. Él no se pone sobre sí ni un apodo, ni se cree nada. Lo que dice es simplemente, la interpretación de los sueños es un asunto de Dios. Y ahí reconoce, vemos un corazón de José que está reconociendo que esto pertenece al reino de Dios. Que Dios es su especialista y que Él no tiene ningún inconveniente en reconocer que viene de Dios. En este punto, podemos pensar que José ya sabe que lo que cuando él soñaba de niño o de joven a los 17 años, pues era de Dios. Y por esa misma razón se pudo mantener firme creyendo en esta visión que Dios le daba y en esa interpretación, porque no solo tuvo el sueño y no la interpretación, para mantenerse en medio de todas estas situaciones, porque usted podría pensar, bueno, y es que, pero José, ¿de qué se pegaba para creer que lo que estaba viviendo era de Dios? ¿Cómo José podía, o sea, cuál era la base para él estar confiado? No renegar y no estar en todo este rollo.
Pues en el fondo José sabía que la interpretación que él había recibido de parte de Dios era real y que aunque ahorita las circunstancias parecían totalmente contrarias, él tenía fe y eso lo tenaz de la fe. Poder creer no a través de las circunstancias, porque tú puedes ver un despelote en tu casa, un despelote en la relación, un despelote en no sé qué áreas, pero si te mantienes confiado en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en la obra de Cristo, y no te dejas mover de allí, te fundamentas en ese amor creyendo que Dios te ama y que Él está contigo y que si te prometió te va a cumplir, eso es desarrollar la fe. Eso es lo que va a hacer que salgan los frutos, eso es lo que va a hacer que salgan las piedras preciosas, eso es lo que va a hacer que salgan las perlas. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer. Y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de las uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. Mire cómo responde José. El sueño significa lo siguiente. O sea, José no empieza, mira, pues esto puede ser, no, tal vez esto significa, vení, esto como que tiene cara de, José dice, el sueño significa lo siguiente. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. ¡Tarán! ¿Sí se dan cuenta? Miren lo que, ya en este punto, en el versículo 14, empezamos a darnos cuenta cómo José, en su corazón, sí ha sido tratado en lo que les venía diciendo. ¿Sí? ¿Sí, sí lo vemos? Un momento que se me está descuadrando aquí en la cosa. Bueno, ok. Primero, ya es el momento en donde él habla y él quiere meter la mano para ser sacado de ahí. ¿Sí? Ya se empieza a impacientar un poco José, ya quiere mover las influencias que ha logrado tener y le dice al copero, ve, cuando las cosas vayan bien, haceme un favor. Ya estoy como cansado de estar aquí. Aquí me trajeron, me secuestraron. Y ya él empieza a hablar de lo que siente como injusticia y obviamente él expresa, y yo no he hecho nada para merecerlo. Miren que José ahí, a pesar de saber que Dios lo va a llevar a un punto porque ya se lo había dado en sueños, él de todas maneras, aunque está confiado en esto, no comprende plenamente en su conciencia, aunque ya se están viendo frutos, no comprende en su conciencia que eso se lo merezca. Porque él también está pensando como que, venga, sí, vale, pero ¿cómo así? Si antes por el contrario, yo a esta mujer, yo por no hacerle caso y por resistirme y por soportar la tentación, por hacer las cosas bien, mejor dicho, y yo acá metido en esta cárcel, yo no he hecho nada malo. Entonces ahí él, aunque no está resentido y esto, ya se nota que él sí está sintiendo que que esto no se lo merece, ¿no? Sin embargo, vemos que él, como sabe que Dios está con él, pues se aguanta, sigue soportando la prueba. De todas maneras, él aquí no se está quejando tampoco, no es que esté pues contra Dios. Pero ya veía que el trato estaba como pasándose de largo, ¿no? Como que, uy, Señor, ya mucha presión, vení, sácame de aquí.
Como que Dios no me está sacando, venga, yo le doy una ayudadita. ¿Qué ocurre después de esto? Versículo 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño habían 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron 3 aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. A ese sí no le iba a pedir ningún favor porque ya sabía cuál era el fin. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos los funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviese a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una experiencia así de que hay un man que le están diciendo y que me han dicho a mí y lo mío se cumple para bien y el otro se le cumple exactamente para mal. Y a mí no se me ocurre que me olvide pensar en el que me dijo a mí antes de. Pero a este copero se le olvidó. Nuevamente, ¿qué significa esto? Pues que no era el tiempo todavía de Dios. No había terminado el tratamiento. José pensaba que ya estaba listo para salir de allí, que ya era tiempo suficiente. Dios todavía veía que no. Y por eso permite que incluso el copero se le olvide. ¿Sabe cuánto tiempo se le olvida? Al copero se le olvida, viene a recordarse 2 años después. O sea, 2 años antes ya José pensaba que ya era hora de que el Señor lo sacara de allí y el Señor pues no lo sacó de allí. Capítulo 41. Vamos a saltarnos el 40 porque el 40 está hablando de otra historia que nos enredaría mucho el pastel ahorita y nos despistaría de lo que estamos viendo con José. 41. 2 años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Eso es importante porque 2 años después cualquiera podría pensar que fueron 2 años en vano, perdidos, que no pasó nada. Hay años en los que uno a veces siente eso, ¿no? Como que está, como que quedó como en la cárcel y perdió el tiempo. Pero no. Esos años Dios los está usando con un propósito, solo que como siempre nosotros con nuestro poco entendimiento pues no logramos los alcances que el Señor sí está haciendo con nosotros. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se juntaron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Estaba como durmiendo bastante el faraón. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas.
El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la siguiente mañana el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo, hace 2 años, usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido de mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado, atravesado con un poste. Tan sutil, ¿no? No le dijo, usted lo atravesó. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decir lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. O sea, el faraón le atribuye el poder a José. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Nuevamente vemos que José no se deja enredar en la gloria de los hombres y se mantiene en darle la gloria a Dios, que es cuando realmente empezamos a dar muestras de que estamos siendo útiles para el Señor, cuando estamos en pro de ver la gloria de Dios, demostrar que esto viene de su mano, no es por nuestra fuerza y etc. Un hombre con la necesidad de José, con ganas de salir hace como 2 años, que ya estaba ahí, con esas ganas de salir y nada que podía hacer. Y en vez de decirle al faraón, sí, yo lo puedo interpretar. Uy, sí, ya llegó el que es, o yo, ¿de dónde era? O yo. No. José muy puesto en su corazón, ya con un alma de gema, tratado por el tiempo y por el fuego, es capaz de, con toda certeza y tranquilidad, decir, un momentico, esto no depende de mí, yo no tengo el poder para hacer esa vaina. Esto le corresponde a Dios y Él puede hacerlo. No era un hombre que estaba en este momento buscando en su alma lograr el objetivo. Él hubiera podido haber dicho, no, sí, pues cuénteme el sueño y hagamos un trato ahí mientras que el Señor me revela o mientras tanto a ver yo cómo voy ahí, a ver, sáqueme de aquí, mándeme para acá. ¿No? Hubiera podido tratar de hacer arreglos en sus fuerzas, pero no fue así. Versículo 17. Entonces el faraón le contó el sueño. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y 7 vacas gordas y sanas salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y tan raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas, hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significa. José respondió, dentro de 7 semanas te diré. No, respondió de una. Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer.
Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. O sea, ya José tenía el don afilado. No tenía dudas, no tenía sombras, no tenía inquietudes, tenía certezas. Y esto va a ocurrir así porque Dios se lo va a mostrar. Punto. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar la prosperidad de Egipto. Esa hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los buenos años. El haber tenido 2 sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurra pronto. Eso para los que interpretan sueños, para que vayan tomando nota. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente, sabio, robusto, lindo como yo. Inteligente y sabio, dice él, y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debía nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante 7 buenos años. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos de los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esta manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? En ese tiempo, y gente incrédula, gente casi que contraria al Señor, y podían verificar que la mano de Dios estaba con José. Que Dios estaba con José. Cuando vamos a Juan 12:25, dice, el que se apega a su vida la pierde. Esto está diciéndolo Jesús. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. Esto es antes de ir a la cruz. ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla es que venir. Padre, glorifica tu nombre. Esto lo traigo a colación, es porque José tipifica a Jesús. Entonces, en la tipificación vemos que el proceso de la vida de José tiene mucho relación o nos muestra mucho lo que viene a ser la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo tipifica, o más bien nos muestra como ejemplo lo que Él quiere también que nosotros hagamos. Es decir, que logremos conocer al Padre, que logremos sentir el amor del Padre, que atravesemos por diversas pruebas para ser transformados a su imagen y logremos honrar al Padre. Y de esa manera también el Padre nos honrará. Que logremos servir al Señor y entonces glorificar su nombre. Que nuestra vida sea para glorificar su nombre, para que mostremos la gloria de Dios. Faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo de su dedo oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Mejor dicho, lo aperó. Esto nos habla justamente de cómo ya José, después de todo el tratamiento, miren cómo Dios fue trabajando en la vida de José a través de diversas pruebas de situaciones difíciles, de injusticias, de improperios, de humillación, de encierro, de difamación, bueno, una serie de situaciones que pudieran ser vistas humanamente como injustas, como que no tienen sentido, bueno, en fin, para herirse.
para vivir un humillado, amargado y queriendo, mejor dicho, tirar todo para la borda. Y lo que vemos es que José, como Jesús, se mantuvo en el propósito, se mantuvo en la fe, se mantuvo en el amor del Señor, se sostuvo en el amor del Señor, pudo experimentar la mano de Dios en medio de la situación, de la circunstancia, poder sentir el acompañamiento, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estás conmigo. Es poder estar en medio de esa cárcel sintiendo al Señor, es poder vivir el encierro, pero sintiendo al Señor, que el Señor está conmigo. Es poder vivir esa situación difícil sabiendo y teniendo conciencia que Dios está conmigo. No se deje engañar. Cuando está pasando por esa situación difícil, no es que Dios te abandonó, Dios no está contigo, Dios te está cobrando, Dios te está castigando, es que Dios te, quién sabe qué maldición. Nada de eso. Dios está contigo, está haciendo una obra, está perfeccionando algo en ti, está generando la presión y el fuego adecuado y necesarios para sacar lo mejor de ti, de esta situación. Para que nosotros tengamos en nuestra vida estos resultados, y no solamente en esta vida pasajera, sino en la venidera eterna, para que tengamos también frutos allá, tengamos allá también oro, plata, piedras preciosas, galardones, dones, bueno, talentos, en fin. Y eso es lo que tipifica cuando el Señor Jesús es honrado, y es lo mismo que le pasa acá a José en la tierra, que es honrado, se le da un anillo, tiene autoridad, patatín, todo este rollo. Y dice, después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segunda autoridad, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto, y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Ahí es donde vemos que el Padre le honra, que Dios lo honró. Dios hizo, él logró la obra que quería hacer a través de José. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Senat Panea, que también le dio una esposa, quien se llama Asenat, era hija de Potifera, la sacerdote de On. Detalles que luego, ahorita no me voy a poner a detallar porque se nos hace más largo y quiero ya ir finalizando el punto al que vamos. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón. Desde los 17 que fue sacado de su padre hasta los 30, 13 años. Vivió más o menos lo mismo que Jesús antes de poder el Señor entrar a servir al Padre. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años José recogió las cosechas que crecieron en Egipto y las guardó en grandes ciudades. El grano de los campos aledaños, acumuló grandes cantidades de grano como si fueran, bueno, una mano de granos. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron 2 hijos a José. Uno se llamó Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Y llamó al segundo Efraín. Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Ahí es donde ya José empieza a comprender, a descansar de todo ese trato y empieza a disfrutar de los frutos del trato. Es allí cuando finalmente acabaron los 7 años de cosecha abundante en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 de hambre, como José lo había dicho o predicho. El hambre también azotó las regiones vecinas. Y con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que él os diga. Entonces,
Dada la gravedad del hambre en todas las partes, José abrió graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era tan intensa, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprar grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Ahora vamos a canalizar un poco y veamos 1 de Pedro 5:10. Más bien, 1 de Pedro 5:6. Dice, humíllase pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Eso fue lo que pasó con José. Depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de ustedes. Dios siempre está al cuidado. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre va a estar buscando que en todas estas situaciones difíciles y de prueba y de fuego, tú te sientas castigado, te sientas desprotegido, abandonado, alejado, desprovisto, desvalido, que Dios no le importa, que Dios no te quiere, mejor dicho. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Sabemos que nuestra fe está puesta en las obras del Señor Jesús, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y es interesante porque habla de restaurar, o sea que va a reorganizar, a reformar. Dice que nos hará más fuertes, tal cual lo que le pasa al diamante cuando está siendo formado. Hay una fractura, pero luego se fusiona, entonces hay una restauración, se hace más fuerte ese material, se hace más firme en su composición química y es un material estable. De esa manera el Señor está generando que nuestra fe sea más firme, más robustecida, más estable. Eso nos permite avanzar y recibir abundantemente la gracia de Dios, toda la bendición que Él tiene para nosotros. En 2 de Pedro 1:4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Sí ven? A través de las promesas soportamos la tentación, a través de las promesas soportamos la prueba, a través de las promesas, esas tensiones y ese fuego, entonces nos llevan a participar de esa naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros y que está transformando en nuestra vida. Y es importante por eso que en 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todas las promesas que ha hecho Dios son todas sí en Cristo. O sea, se aprueban, se dan en Cristo. Así que por medio de Jesucristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Que tu situación matrimonial, Señor, tú has dicho que tú edificas mi casa. Señor, tú has prometido que tú enseñas a mis hijos. Señor, tú has prometido que tú provees para todas las cosas. Señor, esa es tu promesa. Amén, Señor. Gracias. La promesa, sé que sí, porque Cristo la ganó para mí. Por la obediencia de Cristo, soy bendecido. Esa promesa es para mí. Es sí en ti. Y ahora, Señor, digo amén para tu gloria, porque voy a ver tu obra, porque que cumplas tu promesa es tuyo, no es mío. Y vemos la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, y Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Como quien dice, puedes estar como José bajo todas las circunstancias que tenías y saber que Dios está contigo. Ha puesto su espíritu dentro de ti, siempre.
Luego ya viene el capítulo 42, que no lo vamos a leer, pero ya es cuando cuando Jacob le dice a los hermanos que vayan a la tierra de Egipto, que sabe que allá hay granos, que vayan por comida. Y viene otra parte muy interesante, viene otra parte muy importante, donde se sigue manifestando la obra y los frutos de lo que logró hacer Dios en el corazón de José. Uno de los frutos, que no lo voy a leer porque de verdad se nos hace muy extenso, tiene que ver con que José, cuando está con todo el tratamiento de sus hermanos y todo lo que él hace con sus hermanos también, él logra decirle a los hermanos, mire, sabe que no se preocupen por lo que ustedes hicieron, porque ellos van y le piden perdón. Llega el momento en donde él se descubre ante ellos y les dice, mire, todo el mal que ustedes quisieron hacer contra mí, Dios lo ha transformado para bien, para que salvemos o para que se salve mucha gente, mucho pueblo, es decir, el pueblo de Dios. Y es bonito porque ahí José reafirma en su corazón que todas las cosas ayudan para bien y que por eso no es necesario y no sirve y no tiene sentido tener resentimientos, que todo lo que hay que perdonar se transforma en bendición, que mientras tengamos un corazón dispuestos a entender para qué Dios permite incluso esas situaciones donde nos han herido, se pueden transformar. Porque acuérdense que una de las piedras preciosas que simbolizan el logro de transformar una herida en algo precioso son las perlas. Recuerden que la concha, cuando le entra una arenita, algo que la hiere, ella empieza a generar a través del nácar, un envolvimiento que hace que cicatrice, y eso es la perla. Entonces la perla realmente es para el Señor la manera en que nosotros podemos transformar nuestras heridas en algo precioso. Y eso es a través del perdón. El nácar representa precisamente que perdonamos, que podemos perdonar. Y si tú te pones a ver, el perdón es tan grande, es mucho más grande que la herida, mucho más grande que aquello que hirió, precisamente porque el amor es eso. Es algo que envuelve mucho más y es mucho más precioso que la herida misma, es mucho más precioso que lo que hirió. Entonces, esa es la manera como Dios nos muestra cómo se van transformando nuestras heridas, las presiones, las situaciones que vivimos en el mundo. Y José, pues obviamente, experimentó la bendición de poder perdonar, la bendición de poder comprender la mano de Dios, la bendición de sentirse amado, la bendición de sentirse acompañado, pudo experimentar la bendición de sanar heridas, de ser restituido, de comprender que la gracia y el amor de Dios no es por merecimiento, que es un favor no merecido, que estamos aquí precisamente para ser renovados, transformados y para bendecir a otros, donde todo lo que terminó haciendo José, a pesar de que sus hermanos lo que quisieron fue matarlo, no sabían que estaban en el propósito y en el plan de Dios, colaborando para una salvación grande que era para salvar al pueblo luego de esa gran hambruna que se presentó. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Espero que lo puedan meditar, hay mucho material allí, pero sobre todo que puedan experimentar esto que vivió José, que podamos realmente ver que nuestra vida no es una pérdida de tiempo y que todas las circunstancias difíciles que hemos vivido y todas las situaciones bajo presión y bajo el fuego son aprovechadas por Dios. Y si nosotros lo comprendemos y lo asimilamos como es, vamos a ser más que bendecidos, más que bendecidos. Que el Señor nos ilumine, que el Señor les llene de su amor, de su gracia, y vamos a orar para entregar entonces este tiempito.